que el justo vivirá por la fe. Pero por la fe en quién, en nuestro Señor y Salvador. Amén, gloria Jesús. a Dios. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Voy a repetir estos textos que leímos al principio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí. Gloria al Señor Jesús. Qué bonita palabra. Qué bonito pensamiento que nos dejó el apóstol Pablo escribiéndole esta carta a los romanos. El tema de la epístola es que Pablo no se avergonzaba en anunciar las buenas nuevas de salvación. Pablo no se avergonzaba de anunciar el Evangelio porque Amén. Sabía que el Evangelio tiene poder de Gloria a Dios para traer salvación a la gente, Amén. A las almas, a todos los que escuchen, a todos los que crean. Oiga, este Evangelio tiene un poder glorioso. Así es, amén. Gloria. Este Evangelio transforma vidas. Amén, aleluya. Oiga, transforma a un endemoniado gadareno en un gran predicador. Oh, santo Jesús. Que da testimonio quizás a toda una ciudad y a muchos. Este Evangelio tiene poder. Amén, amén. Para transformar vidas. Aún Pablo es testigo sí, Señor. De la vida que llevaba él como fariseo, perseguidor de la iglesia. El Señor cómo transformó su vida. Y qué bueno que esta palabra salga de los labios del apóstol Pablo. Porque él es un fiel testimonio de lo que hace este Evangelio glorioso. De lo que hace nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Oiga, cuando nuestra vida no tiene sentido y conocemos al Señor Jesús, santo. Y empezamos a entablar una amistad, una relación con nuestro Señor y Bendito. Salvador Jesús, el Señor empieza a moldear nuestra vida, empieza a transformar nuestra vida. Y no solamente, sino que nos da esperanza de salvación. Gloria a Dios. Y de vida eterna. Amén, así es. Y como dice la palabra de Dios, este Evangelio es poder. Y esta palabra quizás en otras traducciones bíblicas lo menciona, esta palabra es dinamita. Aleluya. Es potencia de Dios para salvación. Y esta palabra también se deriva de esta palabra griega. Pablo cuenta un poco de su vida. Aunque si uno empieza a mirar la vida que vivió Pablo en el Evangelio, alguno pudiera decir, o quizás los romanos o los judíos que estaban en Roma, quizás podían decir que esa vida era un poco vergonzosa la que llevaba Pablo. Un poco triste esta vida que llevaba Pablo. Oh, y en 1 Corintios capítulo 4, verso 11 y 13 dice la palabra de Dios: hasta esta hora padecemos hambre. Oiga, Pablo padeció de hambre. Tenemos sed, dice el apóstol Pablo. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Dios. Nos maldicen, mire lo que dice Pablo, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, dice el apóstol Pablo. Jesús. El desecho de todos. Oiga, esto es vergonzoso. Bendito Dios. Si alguien empieza a contar ese testimonio que está padeciendo hambre, necesidad, que está padeciendo persecución, azotes, y que para muchos en este mundo es como la escoria del mundo o el desecho de todos, como lo dice 1 Corintios capítulo 4 verso 13, esto es vergonzoso. Pero Pablo ponía su frente en alto y decía: pero no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
No importa que esté pasando quizás por momentos difíciles en mi vida. Oh, santo. Este evangelio sigue siendo poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para salvación, y todavía sigue habiendo salvación para el que quiera creer, para el que quiera aceptar las buenas nuevas de salvación. Pablo también dijo a los corintios en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Oiga, ese sacrificio tan glorioso y tan sublime que Gloria hizo nuestro al Señor. Señor Jesús en la cruz. Para alguno puede decir que esto es una locura, pero Pablo tenía que decir, para nosotros es poder de Dios. La iglesia en alguna ocasión estaba llorando porque Pablo iba a predicar a Israel, porque Pablo tenía el deseo, la pasión de ir a predicar a los judíos. Y la iglesia le empezó a rogar que no fuera a predicar a ese lugar. Y Pablo se estaba entristeciendo. Pablo se estaba llenando de tristeza, ver la tristeza de los hermanos que clamaban, hermano Pablo, no se vaya a predicar por allá, porque le espera cárcel, porque lo van a atar y quizás lo van a golpear. Bendito Jesús. Porque dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 21 verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. Bendito. Por el nombre del Señor Jesús. Santo eres, Señor. Oiga lo que dice Pablo, yo no estoy tan solo dispuesto a que me aten o me azoten. Yo estoy dispuesto aún a morir por el nombre de Jesús. Y nosotros también, mis amados hermanos, en esta noche declaramos que no estamos dispuestos tan solo a ser difamados. Han dado quizás mal testimonio, falso testimonio de nosotros. Bendito. Hemos quizás sido la escoria, mi hermana Yesenia, de muchos. Santo. De multitudes hemos sido lo peor para muchas personas. Bendito Rey. Pero este no es un motivo para nosotros callar de este gran evangelio, porque el Señor sigue transformando vidas. Amén. Porque el Señor Jesús sigue transformando hogares. Sí, Señor. Porque el Señor Jesús sigue transformando esos drogadictos que la medicina no puede hacer nada Amén, por amén. ellos. Gloria a Dios. Oiga, lo que el mundo no puede hacer por el hombre, el Señor Jesús lo Así hace. es, aleluya. La obra de nuestro Señor es perfecta, es gloriosa. Amén. Lo que no pueden hacer los brujos y los hechiceros de este mundo, el tabaquero, el que lee las cartas, lo que no pueden hacer los magos, los astrólogos de este mundo, el Señor hace una obra perfecta en los hogares y en las vidas. Aleluya. El Señor es el que nos llena de paz. Oiga, lo que no hace la riqueza no llena al hombre de paz, pero nuestro Señor Jesús sí nos llena de Amén, paz. aleluya. Aleluya. Mire, Él estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Sí, Jesús. Señor. San Juan capítulo 1 verso 12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Cristo. Oiga el poder que tiene este Amén, evangelio. amén. Mas a los que reciben al Señor Jesús, a los que creen que en su nombre hay poder, hay todo poder y hay autoridad, Sí, amén. nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Al judío primeramente, dice el apóstol Pablo, la práctica misionera de Pablo en cada ciudad era comenzar predicando el evangelio en la sinagoga judía. Y luego, una vez que los judíos lo escuchaban o rehusaban escucharlo, Bendito. predicaba también a los gentiles. Si usted lo puede leer en Hechos de los Apóstoles 13, del 42 al 47, o Hechos de los Apóstoles 14, 1. Esto seguía el patrón establecido por Cristo en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder Amén, amén. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, oiga muy bien, en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y hoy estamos predicando el evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Estamos en Chile. Estamos en Chile. Y por acá en Chile, en el sur, hay un lugar que le llaman el fin del mundo o lo último de la tierra. Y estamos predicando este evangelio glorioso hasta lo último de la tierra, como dice nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. La justicia de Dios es la vía divina para justificar a los pecadores. Esto es restablecer su inocencia ante el Señor sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. Soberano. Como está escrito en Habacuc capítulo 2 verso 4. Indica que la salvación solamente por la fe también se enseñó claramente en el Antiguo Testamento. Obsérvese los ejemplos de Abraham y de David en Hechos de los Apóstoles 4 del 1 al 8 y Hebreos 11. La gente no era salva por las obras o la obediencia de la ley en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. La gente puso su fe en un Mesías que estaba por venir. Aleluya. San Juan capítulo 8 verso 56. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Pablo cita Habacuc capítulo 2 verso 4. Cuando Habacuc dijo vivirá, quizás se refería solo a la vida presente. Cuando Habacuc está diciendo el justo por la fe vivirá, quizás se refería a los ataques o las guerras que estaban viviendo en ese momento, en esa situación. Pero Pablo amplía el concepto para incluir también la vida eterna. Al confiar en Dios, oiga muy bien, obtenemos salvación. Amén, amén. Hallamos vida ahora, mi hermana Yesenia. Así es, amén. Y para siempre. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. El evangelio revela la justicia de Dios. Santo. Esta revelación de la justicia de Dios viene a aquellos con fe. Oiga, esto no es para todos. Esto es para el que cree, para el que puede tener fe. Cumpliendo Habacuc 2:4, el justo. Esto es aquellos justificados. Amén, así es. Por la fe vivirán. Por eso era la preocupación de Pablo, el deseo de Pablo de llevar el evangelio a muchas personas. Aunque estaba pasando por situaciones difíciles, él dijo, yo tengo que predicarle este evangelio a ellos también. Gloria a Dios. A los que están lejos, a todos los gentiles. Amén, amén. Porque quizás alguno de ellos pueda recibir este evangelio de salvación. Romanos capítulo 2 verso 22-25 también dice la palabra de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, la humanidad entera no tiene más salida. Nosotros como seres humanos no tenemos otra salida. No hay otra alternativa. Usted si quiere se puede ir para el espacio y la salida no está allá. Usted si quiere se puede esconder en lo profundo de la mar y ahí no va a encontrar la salida para esta situación difícil. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo, dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oiga el poder que tiene la sangre de Jesús. Amén, amén.
Aunque no había justo ni aún uno, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es, aleluya. Somos justificados por la sangre Gracias, Señor. del Santo, del Glorioso, del maravilloso Señor y Salvador Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, dice la palabra de Dios, los pecados pasados. Romanos 5:1 también dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe. Bendito. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Santo Jesucristo. Redentor. Romanos 5:8, Maravilloso mas Dios muestra su Jesús. amor para con nosotros. Oiga, no solamente para con nosotros, también para con ustedes. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores. Gracias. Gracias, Señor. Esto no era algo que nosotros mereciéramos, y Pablo también lo estaba Señor entendiendo. Jesucristo. Porque quizás no éramos merecedores de que el Señor se hubiese sacrificado por Bendito nosotros. Jesús. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. Siendo aún nosotros, siendo pecadores, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, Por mí. Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, Gracias. porque te ama, Amén. porque no quiere que pasemos una eternidad en confusión y en Gracias, tormento. Señor. El Gracias. Señor quiere que todos los hombres se salven. Sí, amén. Es como el que tiene la medicina, mi hermana Yesenia, para Amén, una amén. enfermedad muy grave, muy terminal. Y Pablo tenía la solución para esa enfermedad, que era la condenación eterna. Y la única salida que tiene la raza humana, si usted es humano, esto también es para usted. La única salida que tiene el hombre Oh, Santo. es nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Ese sacrificio glorioso que hizo nuestro Sí, Señor Señor. en la Gracias. cruz o en el madero, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por Gracias, nuestras Padre. faltas, por nuestros errores. Por eso Pablo no se avergonzaba de predicar este evangelio, aunque para muchos era vergonzosa la vida que estaba llevando Pablo. Oh, Santo. Era triste, era de vergüenza. Bendito sea. Cómo lo golpeaban, y quizás llegaba con sus ojos hinchados, su cuerpo hinchado y maltratado. Pero Pablo tenía una pasión. Pablo sabía, tenía la certeza y la fe de que este evangelio podía llegar quizás a uno, podía salvar quizás a uno. Por eso no me avergüenzo lo que estoy viviendo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, porque este evangelio puede salvar a muchos, Aleluya. puede rescatar a muchos de la condenación, Sí, de la Señor. confusión eterna. Y nosotros tampoco nos avergonzamos de predicar este evangelio. Amén, amén. Aunque hemos pasado quizás situaciones difíciles en nuestras vidas, aunque quizás nuestros hermanos en Cristo nos han dado la espalda y hemos sido, como dice el apóstol Pablo, quizás la escoria de este mundo, pero este no es un motivo para que nosotros callemos, Oh, Santo. porque creemos, porque sabemos que Cristo sana, que Cristo salva, Amén. que Cristo restaura, que la sangre de Cristo tiene poder Sí, amén, para aleluya. librarnos, para salvarnos de la condenación. Gloria a Dios. Aleluya. Porque este evangelio es poder, es potencia, es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que crea. Amén. Gloria al Señor. Al judío primeramente, si hay un judío escuchándonos, y también para el griego, para el gentil, también para ti. Si puedes creer, este evangelio es poder de Dios para salvarte, para librarte Gloria de lo que le espera al ser al humano. nombre de
Justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos salvación por la sangre de Cristo. Sí, Señor. ¿Cierto, mi hermana Yesenia? Amén, gloria a Dios. Y si anteriormente no nos daba vergüenza, usted lo que sabe decirlo, mi hermana Yesenia, no sé si usted no lo puede decir. Y mi esposa Yesenia es testiga de esto, porque mis suegros eran dueños de cantina o de bar, de un bar conocido en Cartago Valle, en Colombia. Así es. Y mi suegro no se avergonzaba en su tiempo de estar vomitado y borracho y tirado quizás en un andén perdido. Bendito Dios. Hay muchos de que no se avergüenzan de estar con un pucho de marihuana en la calle y creyéndose en los superhombres o andando por el espacio en una nube y no les da vergüenza. Oler a vicio y a drogas. Hay muchos que no se avergüenzan de estar consumiendo licor, de estar consumiendo drogas en este mundo. Hay muchos que no se avergüenzan de dejar a sus hijos abandonados, sin techo, sin alimento. Hombres y mujeres en general. Amén. Hay muchos que no se avergüenzan de serle fiel a su esposa o a su esposo. Y abandonar a la mujer que ha estado con usted por ser fiel a su esposa o a su esposa que ha sido su compañero, su compañera por tantos años. Hay muchos que no se avergüenzan de esto. De ser infieles, sí. De ser infieles y desleales a Dios. Hay muchos que no se avergüenzan de llamarse cristianos y estar andando en el pecado y en los deleites de este mundo. Pues si ellos no se avergüenzan de lo malo, nosotros no nos avergonzamos. Bendito Rey. De predicar este evangelio glorioso. Oh, Santo Jesús. A nosotros no nos da vergüenza de anunciar por las calles, por las redes sociales, que Cristo transforma las vidas. Maravilloso. Que Cristo puede cambiar a ese borracho como cambió a mi suegro. Amén. Transformar vidas. Oiga, este borracho, el Señor lo transformó, Dios, lo cambió, lo moldeó. Gracias. Si algo pensamos era que nadie podía cambiar la vida de mis suegros, de mi hermana Consuelo y mi hermano Gildardo. Amén. Y ahora ellos no se avergüenzan de cargar la Biblia Aleluya. y de ir a la iglesia y de brindarle al Sí, Señor Señor. Jesús toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Amén. toda la adoración. Así es. ¿Cómo nos vamos a avergonzar nosotros si el Señor nos rescató de este mundo? Si antes éramos esclavos del mundo, si antes teníamos que obedecer a todo lo que el diablo nos decía en la mente que hiciéramos y teníamos que obedecer, Bendito Dios. ¿cómo nos vamos a avergonzar si el Señor nos rescató de esa esclavitud en que vivíamos? Gracias. Si el Señor nos rescató de las drogas, de los vicios, de la vana manera de vivir, ¿cómo nos vamos a avergonzar de predicar este evangelio que es potencia de Dios? Amén, aleluya. Este evangelio que es poder de Dios Sí, Señor. para salvación. Y si hay alguno que pueda creer en esta noche, este evangelio es poder de Dios para salvar tu alma, Alabanza. para salvar a todos los que estamos escuchando, viendo esta Gloria transmisión. a tu nombre. Este evangelio sigue salvando. Amén, amén. Este evangelio sigue haciendo su obra, esta palabra sigue haciendo su obra, la sangre de Cristo Jesús Amén. sigue limpiando Sí, pecados. Señor. Oiga, estamos hablando de un Dios vivo. No estamos hablando de un Dios que se quedó en una tumba o que está parado como una estatua. No, nuestro Señor vive y permanece para siempre. Y el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros Aleluya. todos los días. Amén. Todos los días hasta el fin. Y Gracias. hemos sentido su presencia y sus caricias. Sí. Y sabemos y damos buen testimonio. Testificamos en esta noche que hay poder en el nombre de Jesús. Que hay libertad, que hay milagros, que hay prodigios, que hay maravillas en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Aún estamos dispuestos